Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía para Todos. Un placer estar de vuelta con ustedes, agradeciéndole por la oportunidad en este momento y por supuesto dándole las felicitaciones de este comienzo de año 2026. El augurio para todos ustedes, a toda la vasta audiencia que tiene la revista Economía en este primer programa del año 2026. Vamos a darle la más cordial bienvenida también a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del doctor Gabriel Andrés Natividad Carpio. Él es docente de la Universidad de Piura, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Con él vamos a conversar un poco sobre nuestra economía, sobre todo cómo empieza este año 2026 y un panorama que nos pueda brindar acerca de lo que termina 2025 y empieza el 2026. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros en la revista Economía. Gracias, señor Peralta, gracias a toda la audiencia de la revista Economía. Doctor, ¿cómo evalúa el panorama económico actual del Perú en este inicio del 2026 y cuáles serían sus proyecciones de crecimiento para este año que recién empieza? Bienvenido, adelante. Gracias. Yo no me dedico a hacer proyecciones macroeconómicas, pero sí me dedico a interpretar la economía en cuanto a los impactos que puede tener un cambio macroeconómico en la vida común de las empresas e individuos. Tres datos. Un primer dato es el cobre. El cobre está en un momento excelente en el mundo, algo que es totalmente exógeno o independiente de la vida peruana, en primer lugar. Segundo y tercer lugar son el oro y la plata. Por tanto, si tres metales tan importantes para el Perú están teniendo un año tan bueno o tuvieron un 2025 tan bueno, eso debería significar muy buenas noticias para el Perú en cuanto a ingresos, en cuanto a divisas, en cuanto a reservas internacionales, en cuanto a la ramificación de esos mayores ingresos en la economía local. Por tanto, deberíamos sentirnos bastante favorecidos por el cambio en los términos de intercambio y por el hecho de que en otros países se está demandando mucho ese tipo de producto primario del Perú, por lo cual son buenas noticias desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de cómo eso puede ingresar a la economía. Sin embargo, vamos también a lo negativo. El año 2025 fue un año de bastante incertidumbre en aspectos básicos para la población, como el de la seguridad ciudadana. Si nos ponemos a pensar en la labor del Estado, la labor del Estado debe ser de administrar justicia y de realmente brindar seguridad, cuidar de que el Estado, el respeto a la ley se cumpla. A veces equivocadamente pensamos que las labores del Estado son proveer de salud o de educación. Esos bienes son provistos por el sector privado y cuando el sector privado no puede hacerlos, quizá debe entrar el sector público, ¿no? Pero en principio, la seguridad nacional es un bien común que debe ser asegurado por el Estado. Hemos visto que en el año 2025 hemos tenido muchas interrupciones, hemos tenido lamentablemente hechos delictivos, hemos tenido pérdidas de vidas, por lo cual el 2025 se cierra como un año muy accidentado. Entonces he hablado de la macroeconomía de los metales, he hablado de también algo que nos está pesando internamente. Quizá la tercera gran interrogante es qué va a pasar este año desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista electoral tendremos un nuevo poder ejecutivo, tendremos un nuevo Congreso, por lo cual ahí está el interrogante. Si ese poder ejecutivo y ese Congreso van a mirar al mundo y van a ver cómo las tendencias en el mundo están intentando que realmente los países se modernicen más, sean más productivos, puedan realmente explotar los bienes que tienen para el beneficio de la población y que puedan trabajar juntos. Si el Ejecutivo está en una sintonía que es distinta de la del Congreso, entonces realmente el Perú no podrá avanzar lo suficiente. Bien, ahora usted qué considera de los tres principales desafíos estructurales, vamos por ahí, que enfrenta pues la economía peruana en el corto plazo y qué medidas de repente políticas, económicas serían prioritarias para abordarlo, ya que me habló hace un instante de los beneficios, el caso de la minería, ¿no? Principalmente. Muy bien, la minería está encadenada con el resto de la población. ¿Por qué? Porque esos dividendos, esos ingresos llegan a los dueños de acciones de esas empresas o también llegan a los trabajadores a través de bonificaciones. Sin embargo, no es una ramificación generalizada. Lo que va a hacer que el Perú despegue, la única razón que va a hacer que el Perú despegue económicamente en los próximos 5 a 50 años es el crecimiento de la productividad. Y cuando uno revisa las notas semanales o los informes macroeconómicos, uno encuentra muy poco sobre productividad. Sabemos poco sobre la productividad peruana, por lo cual un principalísimo desafío de nuestra economía es cómo ser más productivos.
Y la fórmula de productividad es bastante sencilla. Por cada unidad de insumo, ¿cuánto producto sacas? Por cada unidad de horas, hombre, que estás metiendo a la función de producción, ¿cuánto del producto terminado sacas? Lo mismo por cada unidad de capital o por cada unidad de conocimiento. Por lo cual, el Perú no puede descuidar su atención a intentar ser un país más productivo. ¿Y cómo lo va a hacer? Hay muchísimas formas de intentar ser más productivos, formas que empiezan en el hogar, como el hombre y la mujer que forman un hogar pueden realmente criar a sus hijos, disciplinar a sus hijos, formar a sus hijos, de tal forma que sean obedientes, respetuosos de la ley, eficientes, cumplidores, y eso no va a tomar ni 5 ni 10 años, puede tomar una generación. Pero necesitamos trabajadores más productivos, necesitamos una fuerza laboral más educada, no solamente en la educación formal. Hoy por hoy, con tanta inteligencia artificial y tantas formas baratas y económicas de educarnos, cualquier persona con acceso a Internet podría educarse más o instruirse más. Entonces, ya no es un problema de oferta, puede ser un problema de demanda, que la gente en vez de estar pasando en el teléfono videos de TikTok, esté aprendiendo un nuevo idioma, esté aprendiendo a codificar, esté aprendiendo contabilidad. Entonces, mi primera respuesta estructural es productividad. Y no es solamente productividad individual, sino productividad de las empresas, productividad del sector público. Se habla de que tenemos muchos ministerios. Si tenemos muchos ministerios, meramente el hecho de reducir el número de ministerios va a hacer que sean más productivos. No necesariamente. Hace falta entonces una reestructuración del sector público. Entonces, un primer desafío es la productividad. Un segundo desafío es el de la inversión. ¿Cuánto de inversión privada puede haber en el Perú? Y sabemos que hay entrampamientos grandes. Si usted ve las cifras de cómo las AFP peruanas invierten, ellas invierten en el extranjero. Invierten todo lo máximo posible que pueden en el extranjero porque en el Perú no están los mecanismos que protejan esa inversión, que la hagan líquida, que hagan que cuando una AFP invierta pueda luego sacar o liquidar esa inversión si es que ve algún problema. Por tanto, hace falta flexibilizar y facilitar que los grandes capitales de inversionistas institucionales puedan quedarse en el Perú, pero no obligados a quedarse meramente con una ley, sino que haya esa flexibilización de cómo se puede tomar posición en distintas empresas para que realmente haya una inversión de largo plazo. Segundo problema estructural, entonces, la inversión, que viene de inversiones institucionales, pero también de las empresas grandes y medianas, que en vez de sentarse en su capital puedan usarlo para realmente producir más y pensar en el largo plazo. Entonces ahí le he mencionado dos problemas estructurales. Quizá el tercer problema estructural, y esto se menciona mucho en la prensa, es el tema de cómo hay una economía negra en el Perú, que en los últimos años ha sido el de la minería ilegal, que está causando una serie de distorsiones macroeconómicas. Si hay mucho dinero ilegal de, por ejemplo, el oro que se exporta ilegalmente, esas divisas van a entrar de una manera realmente perniciosa al Perú. Quizá eso va a causar cambios macroeconómicos, que eso va a cambiar que haya más crimen, quizá eso va a cambiar que haya menos incentivo a la formalización. Por lo cual, un tercer problema es cómo abordamos un gran sector como el de minería y el hecho no va a venir de que cambiemos las leyes o que cambiemos la seguridad, sino que veamos qué incentivos hay no solo entre los ilegales e informales, sino entre los grandes, como los denuncios o yacimientos mineros deben flexibilizarse y ver cómo están obedeciendo la ley para que realmente haya más extracción de mineral y que sea una extracción que beneficie a una mayor parte de la población. Por lo cual he mencionado tres grandes desafíos, uno productividad, otro inversión y otro el abordar emergencias como el de la minería ilegal. Bien, estos tres puntos importantes que usted destaca, pues, de la estructura que podría generar. Ahora, a nivel de contexto internacional, vayamos un poquito de lo que es para la región Perú, ¿no? ¿Cómo puede impactar, por ejemplo, al Perú las tensiones comerciales globales y los cambios en la política económica de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump? Vamos a poner un ejemplo, el caso de Venezuela, lo que está sucediendo, ¿qué afectaría en las relaciones comerciales o qué implicaría o qué implicancia económica podría también generar en la región andina la administración de Trump este 2026? Muy bien, el presidente Trump está cumpliendo un año en su segundo gobierno. Y este primer año ha sido caracterizado, el que estamos terminando estos días, por un comportamiento un poco errático en cuanto a las políticas arancelarias. Sube los aranceles, pero luego los baja a través de negociaciones bilaterales,
Por lo cual yo sintetizaría todo ese esfuerzo en un esfuerzo por adquirir poder. Estados Unidos quiere poder para con ese poder realmente cambiar la situación más a favor suyo. El problema de Trump no es necesariamente que el Perú le esté vendiendo unos arándanos que sean muy baratos, o no es, ¿no?, que el Perú esté exportando menos tierras raras a Estados Unidos que a China. El problema de Trump es su propia economía nacional, como el norteamericano o la norteamericana están sufriendo por precios altos, un ingreso disponible más limitado, están sufriendo por falta de empleo o la falta de creación de suficiente empleo, por lo cual Trump tiene un gran problema interno. ¿Cómo encaja el Perú en esto? El Perú encaja en que debe dejar de ser un dolor de cabeza para Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la justificación de que Estados Unidos remueva al señor Maduro de la presidencia? La justificación ha sido que era una persona buscada por cargos criminales, siendo el cargo criminal la exportación de drogas a Estados Unidos. El Perú no está muy lejos de la situación. Si el Perú es productor de drogas, entonces el Perú entra en el mapa de Estados Unidos como un país potencialmente peligroso para esa exportación de drogas. Por lo cual, su pregunta es cómo el Perú puede adaptarse a la situación actual de Estados Unidos. Creo que lo más claro es darse cuenta de que Estados Unidos es un socio muy importante para el Perú. Es un socio importante porque en Estados Unidos hay una gran cantidad de inmigrantes peruanos, una gran cantidad de peruanos que viven en Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos está favoreciendo una visión pro mercado en Sudamérica. Esa visión pro mercado creo que es la más razonable para que el Perú se lleve bien con Estados Unidos en los próximos 3 años del gobierno del presidente Trump. Por lo cual, el Perú no puede ser sordo a estas demandas que tiene Estados Unidos. Desea un país que sea muy claro respecto a la política antidrogas y requiere un país que juegue en tándem con Estados Unidos en cuanto a la búsqueda de acuerdos pro mercado. Si el Perú entiende eso, si el Perú castiga o persigue la ilegalidad y si el Perú busca una mayor inversión y es más pro mercado, yo no vería ningún problema que en los próximos 3 años el Perú se lleve bien con Estados Unidos, si está en sintonía. Ahora pasemos a la parte de inversión, la competitividad que siempre pues, destaca a lo que realiza Perú, sobre todo en atraer inversión extranjera. ¿Qué factores están limitando actualmente la atracción de la inversión extranjera en el Perú? Sobre todo, ¿cómo podríamos mejorar nuestra posición competitiva? Y frente a otros países de la región, ¿cómo estamos ubicados actualmente, profesor? Estamos bien en cuanto a riesgo país, ¿no? Si, por ejemplo, leemos los informes del Banco Central que cuantifican el riesgo país, el Perú está mejor que Colombia, el Perú está mejor que otros países de la región que son tradicionalmente muy atractivos, ¿no? Por tanto, quizá el problema del Perú no es tanto macro en cuanto a que sea un país riesgoso, ¿no? El problema del Perú es que en estos últimos 3 años y medio, 4 años, no hemos tenido detrás del timón de este barco realmente capitanes que sepan llevar el barco. Nuestro poder ejecutivo lamentablemente ha sido sujeto a una serie de vaivenes políticos, vaivenes de incapacidad. Entonces, es como que usted le pregunte, ¿cómo está navegando? Bien, pero no sé dónde voy. Bueno, no va a llegar. Si no sabe dónde va, no va a llegar a ese destino. El Perú ha estado en esa situación durante 4 años y medio. Entonces nos toca un cambio de rumbo, nos toca alinearnos hacia un destino realmente más próspero, por lo cual, traduciendo eso a lo que usted pregunta, la inversión quiere señales claras de que el Perú es un país pro mercado, que el Perú simplifica las barreras burocráticas. Por ejemplo, cuán fácil es para una empresa de 50 empleados crecer a 100 empleados. O cuánto persigue la autoridad tributaria a la mediana y gran empresa. ¿Cuánto la persigue? Si la autoridad tributaria no está buscando ampliar la base tributaria, sino que está buscando perseguir y exigirle más al gran empresario y a la gran empresa, entonces estamos en un país al revés. Y esto es algo que pocos candidatos políticos van a decir. El candidato o la candidata política van a decir que quieren abrazar al informal, que quieren ayudar al informal, que quieren capacitar al informal. Lo que hay que decir es que el informal tiene que ponerse a raya. El informal no puede seguir viviendo al margen de una economía que es muy costosa. Si el informal está usando nuestras carreteras, nuestros servicios públicos,
nuestros hospitales. Está usando una serie de servicios que son pagados no solamente por la gran empresa o por las personas de altos ingresos, por todos. Le doy un ejemplo. ¿Por qué el impuesto general a las ventas en el Perú es de 18%, mientras que en Estados Unidos es de 0%? Repito, ¿por qué tenemos un IGB de 18% y en Estados Unidos el impuesto al valor agregado federal es 0%? Obviamente estoy haciendo una comparación un poquito injusta porque el impuesto al valor agregado se maneja de manera estatal, no federal en Estados Unidos. Pero igual en el nivel federal, estatal, perdón, es de 6 o 7%. En el Perú, nuestra estructura tributaria es bastante anticuada y paquidérmica y es regresiva. Por tanto, los que están pagando más son los más pobres. El IGB que tenemos es altísimo. Necesitamos formalizar más la economía, necesitamos que esos millones de compatriotas informales se den cuenta de que tienen que empezar más a pagar impuesto a la renta, tienen que dar compensación a sus empleados, tienen que pensar en jubilación, porque si no, vamos a seguir siendo un país bastante mediocre, con perdón. ¿Y cómo vamos a atraer la inversión? Si la autoridad tributaria está persiguiendo a la empresa para exprimir al máximo sus impuestos, así no va a funcionar. Necesitamos que realmente Perú empiece a jugar en las grandes ligas. Y para jugar en las grandes ligas tenemos que formalizar muchas empresas y muchos empresarios para que empiecen a poner el hombro y realmente paguen una porción más alta de lo que son los gastos nacionales que son tan necesarios en nuestro país. ¿Usted percibe que el Estado está colaborando en ello? Justamente esta institución como la SUNAT, que persigue justamente lo que usted indica a los micros, a las MIPES. ¿Considera usted que el Estado está haciendo algo para esa parte de la población? Porque muchos están ahuyentándose de que no quieren o muchos formalizarse y lo que hablaba hace un instante fue un mercado negro que todavía está muy latente en nuestro país. Muy bien. Su pregunta es si el problema es más un problema de oferta, es decir, si es esa barrera del Estado la que está generando. Desde mi punto de vista, el Estado tiene iniciativas. Yo sé, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, que tiene iniciativas para formalizar a empresas informales. Entonces, la respuesta puede ir por el lado de que realmente necesitamos una combinación no solamente de oferta, sino de demanda. El público tiene que demandar formalización. El empleado tiene que decir, no, yo quiero que me pagues jubilación, yo quiero que me cubras, ¿no? También en temas de salud, yo quiero que me des una CTS. Entonces necesitamos educar a la gente para que exija un poco más a sus empleadores. Y si no cumple con eso, entonces que realmente busque una forma distinta, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado está haciendo cosas, pero mientras no cambie su estructura de ingresos, entonces vamos a hacer lo mismo, con un IGB muy alto y con nada de impuesto a la renta. El impuesto a la renta viene básicamente de las planillas y de las empresas. Entonces no vamos a tener una estructura que solvente el enorme gasto público. Mucho se critica, y este año 2025 que pasó no ha sido la excepción, que se critica que el Estado gasta demasiado, ¿no? Y que se está rompiendo, ¿no? Hay déficit fiscal, etcétera. Bueno, vamos a lo básico. ¿Dónde están los ingresos del Estado? Y los ingresos tienen que venir de todos nosotros, de todos nosotros. Yo como peruano declaro mis impuestos, pago mis impuestos y a cada fin de año fiscal estoy haciendo mi cálculo de impuestos para ver si he pagado de más y para que el Estado me devuelva. Esa gestión que hago yo debería ser hecha por los millones de peruanos que perciben algún ingreso. Debería haber una forma en que todos reconozcan cuánto ingreso han tenido y que lo declaren al Estado, que el Estado calcule los impuestos y se pague. Por tanto, no quito mérito a que la SUNAT sea una institución bastante eficaz, no quito mérito a que los bancos estén también detrás de esto. Hay muchas instituciones y el propio Estado está haciendo esto, sin embargo, es un problema de oferta y demanda. El público tiene que demandar mayor formalización y el Estado tiene que estar abierto a esto sin satanizar a la gran empresa, sin satanizar a los que tienen más, ¿no? Porque al final de cuentas ellos también están pagando bastante de este gasto público. Sí, ya nos queda pocos minutos, doctor. Voy con una última de las preguntas aquí. Mirando un poco ya hacia el mediano plazo, ¿no? ¿Qué reformas institucionales o cambios estructurales considera usted más urgentes para que el Perú pueda sostener un crecimiento económico inclusivo y de largo aliento para muchas personas justamente en este año electoral? Muy bien. Cuando usted se refiere a un cambio institucional, quizá está pensando en macro, está pensando en la macroeconomía o está pensando en el sector público, ¿no? Yo quisiera ir a lo micro, porque va a haber 40 expertos que le dirán
la reforma del sector público, la reforma del sector judicial, pero si vamos a una institución básica a la cual usted y yo pertenecemos, esa es la familia. ¿M? Entonces, los grandes estadistas a veces omiten algo que es obvio. En el Perú necesitamos fortalecer a la familia. Y fortalecer a la familia implica que estos valores, virtudes, estas buenas prácticas, tanto duras como blandas, empiecen desde muy temprano. Por lo cual, una política básica del próximo Poder Ejecutivo y del próximo Poder Legislativo serán o tendrá que circundar el tema de cómo incentivar a que se formalicen las familias y cómo incentivar a que haya realmente mayor unidad familiar, ¿no? Esto implica temas tributarios, implica temas como quizá también todo el tema de vivienda. La vivienda en el Perú está muy abandonada, ¿no? La vivienda popular básicamente no existe. Entonces, una institución que cabe o que requiere a gritos de una reforma es el apoyo a que la familia sea verdaderamente el lugar en el cual se cultive al individuo, se cultive a la persona humana. Y segundo, si quiere también mi énfasis, casi no he hablado yo nada de esto en esta conversación con ustedes, es el tema de la empresa. La empresa en el Perú ha sido perseguida por la SUNAT, la empresa en el Perú sufre bastante en su relación crediticia, le exigen bastante de los bancos, pero también es una fuente de crecimiento, es una fuente de empleo, es fuente de divisas, las que exportan, es fuente realmente de gran satisfacción para la población a través de la provisión básica de bienes y servicios. De hecho, si pensamos en el paradigma liberal, desde el punto de vista de la libertad económica, el mayor servicio que le puede hacer una empresa a la sociedad es proveer un buen producto o un buen servicio a un precio razonable. Es el mejor servicio que puede hacer. Los accionistas de la empresa, con las ganancias que obtengan, pueden hacer donaciones a la iglesia, a los niños pobres, a las madres viudas. Eso queda en el ámbito privado de cada individuo. Pero la empresa brinda un máximo servicio a la sociedad a través de su provisión de buenos bienes y buenos servicios a un precio competitivo y razonable. Por lo cual, ¿cómo fortaleceremos a la empresa peruana? Dejándola operar, no satanizándola, viendo cómo puede ser más productiva, liberándola de barreras, ya sea burocráticas, tributarias, laborales, que actualmente son muy duras, y viendo realmente en qué dirección va. Terminando, le doy un ejemplo. Se habla mucho de inteligencia artificial en el Perú. Se habla mucho, casi ahora usted cualquier, y seguramente en la revista han hablado ustedes también de esto, han escrito sobre esto. Pero, ¿cómo vamos a potenciar esas muchas palancas que hay para la inteligencia artificial si tenemos algunas barreras muy serias en lo laboral y en lo tributario? Entonces, el Perú, si quiere pasar a las grandes ligas, si quiere modernizarse, tiene que pensar en cómo fortalecer la institución empresarial a través de leyes benignas, a través de un clima de inversión que venga de esas entidades del sector público que en principio algunas de ellas quizá deban reducirse y comprimirse. Necesitamos un Estado más ágil, no hace falta que tengamos tantos ministerios de fomento, con ministerios que velen por la empresa, que respeten su libertad y que realmente promuevan que hagan las cosas bien, debería ser suficiente. Sí, de verdad que sí hay que analizar esta situación, de verdad. Agradecido, doctor. Gabriel Natividad estuvo con nosotros en la tarde de hoy a través de la revista Economía. Gracias por los minutos. Que el tema es bastante extenso. Nos gustaría pues más adelante una nueva entrevista para poder ampliar algunos temas que quedaron pendientes. Habrá oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es la palabra del doctor Gabriel Andrés Natividad Carpio, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura. Estuvo con nosotros en este análisis de comienzo de año del año 2026 a través de la revista Economía. Con información, volvemos a los estudios.